Batalla de hemisferios. Es un tema muy interesante porque nos ayuda a entender que, recuerde que hemos estado hablando bastante sobre sanidades y sobre ministraciones, sobre liberaciones, que tenemos que todos los días sanarnos, porque todos los días vamos a tener esta lucha, todos los días. No solamente hoy oramos y Dios nos bendice, mañana va a haber la misma lucha. ¿Contra qué es la misma lucha? Contra los hemisferios. ¿Contra qué va a ser siempre la lucha? Mientras estemos aquí en la tierra, contra las emociones. Las emociones tienen que ver con la confrontación de los dos hemisferios. ¿Cómo podemos entender esto del cerebro? Bueno, para poder nosotros entender esto es el cerebro. Este es un cerebro. Este cerebro que tiene dos hemisferios, porque el cerebro está dividido. El cerebro no es uno solo. Antes en Edén, esto lo hemos enseñado en otra clase, en Edén el cerebro era uno solo, 100%. Pero por el pecado se dividió y quedó un hemisferio del lado izquierdo y otro del lado derecho. Entonces siempre van a haber, aunque a veces los dos interactúan, pero otras veces siempre va a haber lo izquierdo o lo derecho, porque son dos hemisferios. Ahora tenemos dos hemisferios, un 50 y un 50%. Y ahí donde nosotros tenemos que canalizar realmente en esa lucha la confrontación para poder saber que siempre va a haber una batalla. Para hablar un poco sobre los hemisferios, hay un texto que lo leímos siempre y este es un texto que usted tiene que aprendérselo de memoria. El Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este es un texto que habla aquí la palabra sobre paz. Recuerde que paz es el shalom. Pero aquí ocupamos, si vemos la escritura, dice dos veces paz. Porque una dice, en paz me acostaré. Cuando dice asimismo, ahí está volviendo a decir, en paz dormiré. O sea, está hablando, en paz me acostaré y en paz dormiré, que está hablando del número 2. Entonces, cuando está hablando de estos, de en paz y en paz, está hablando de los hemisferios. Porque los dos hemisferios tienen que estar en paz. Recuerde que los dos hemisferios siempre están interactuando. Entonces puede haber un hemisferio derecho o izquierdo que esté interactuando hacia el izquierdo y el izquierdo interactuando con el derecho. Los dos hemisferios son creaciones de Dios. Pero existe un hemisferio el cual siempre va a radicar al pasado, que es el hemisferio izquierdo. Que en otras clases también lo hemos enseñado. En ministración siempre ministre este lado izquierdo. Porque ahí donde está el pasado, ahí está la herida, ahí está el dolor, ahí está la memoria, en que todo eso hace daño, en que las personas no puedan en el hemisferio derecho crecer, avanzar, tener sueños, tener visiones. Entonces este Salmo 4:8 dice en paz y en paz. Eso quiere decir que en estos dos hemisferios siempre vamos a tener la lucha. Habla el Señor de los dos hemisferios, izquierdo y derecho. Por eso es que cada vez que nosotros decimos en paz me acostaré y en paz dormiré, está hablando de los dos hemisferios. Porque los dos son dos, para que pueda entender, son dos cerebros que están divididos. Es un cerebro pero dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho. Job 33, verso 14 dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Mire qué interesante este texto. Así habla Dios. Por dos maneras. Pero aún el hombre no entiende. Una, por sueño. Y en visión nocturna. Son las dos cosas, según el libro más antiguo, porque Job es el libro más antiguo de la Escritura, dice claramente, por dos cosas habla Dios. Por sueño. Pero también habla por visión nocturna. Entonces, a través del sueño, el Señor nos puede hablar. Y mire lo que continúa diciendo. Por sueño o en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando adormecen sobre su lecho, que es el sueño profundo. El sueño profundo se da a las 3 de la madrugada.
siempre ahí a las 3 de la madrugada donde hay mayor cantidad de sueño, es donde el hombre ya el hombre humano natural no aguanta tanto estar muy despierto. Ahí, y mire qué interesante, que volvemos también a otra enseñanza que hemos dado, tercera y cuarta vigilia de la noche, que los horarios de 3 son muy importantes. Orar de las 3 de la madrugada son muy importantes, pero también está la parte del cuerpo que cae el sueño más profundo. ¿Por qué cree que no todos oran en la madrugada? Porque cae el sueño más profundo. ¿Y qué sucede en esos horarios? Hay sueño y hay visión nocturna. Por esas dos cosas habla el Señor. Verso 16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala el consejo. Mire qué hermoso lo que hace el Señor mientras nosotros dormimos. Viene el Señor y nos habla a nuestro oído. En otro texto dice nos aconsejan, otro dice nos ministra, otro dice nos exhorta. Otro pasaje dice que Él nos da sus ideas. Son diferentes textos. O sea, el Señor viene, nos aconseja, nos ministra, nos exhorta en nuestro oído. ¿Por qué? Porque nosotros estamos durmiendo. Pero ahí lo único que duerme es el cuerpo. Pero el espíritu y el alma, ellos no duermen. Ellos jamás duermen. Esto es cosa también importante aprender todo esto, porque cuando nosotros dormimos, el que duerme es el cuerpo. El cuerpo, los hemisferios izquierdo, derecho. Y mientras nosotros dormimos, ahí donde viene, el Señor creó el sistema linfático, donde el sistema linfático viene a limpiar todo el interior cuando se duerme. Por eso es que es importante también dormir. Por lo menos unas 8 horas usted tiene que dormir. Es importante eso, porque no podemos abusar del cuerpo. El cuerpo también necesita descansar, dormir, para que usted se levante bien, tenga buena área de poder desarrollarse en el día, tener fuerza, no andar hasta cuando uno no duerme bien, hasta anda amargado, hasta anda enojado. ¿Por qué? Porque no durmió bien. Así que para los amargados, aleluya, duerma bien. A lo mejor le hace falta eso, duerma más. Entonces viene el Señor y nos habla a nuestro oído y nos señala consejos. Mire qué bonito lo que hace el Señor, porque Él, a pesar de que el cuerpo está durmiendo, aún así se preocupa por el cuerpo. Ya está el sistema linfático limpiando. El sistema linfático está limpiando todos los organismos a través de la sangre y luego bota todas las contaminaciones, todos los virus, toda la contaminación del cuerpo. El sistema linfático ya está haciendo una limpieza mientras dormimos. Si no dormimos, el sistema linfático no trabaja. Por eso es que Dios hizo perfecto el organismo. Entonces el Señor nos revela los misterios. Hoy estamos hablando batallas de los hemisferios. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Existe un texto de Isaías capítulo 26, verso 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Recuerde que el Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y en paz dormiré. Ahí está hablando 2 veces paz y paz. Ahora, el número 2 en gematría, porque en gematría significa que los números son letras y las letras son números. En gematría el número 2 quiere decir con una seguridad. El número 2 es una aseveración. Eso significa que si el Señor lo dijo, así será. No hay duda de eso, así será. Por eso cuando dice en paz me acostaré y en paz dormiré, número 2 es una aseveración, es una seguridad, así es. Por eso también el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y vuelve nuevamente a hablar de 2 veces paz. No es que el Señor esté por querer decir algo, sino está asegurando que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Está el Señor asegurando que vamos a tener paz. Entonces, Isaías también nos relata el verso 3 de Isaías 26. Tú guardarás en completa paz. ¿Qué? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso significa que el pensamiento, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Estoy leyendo Valera, Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, 1960. Pero la versión CA dice: con propósito firme asegurarás la paz
la paz, pues en ti se confía. Entonces ya aquí ya no aparece una vez paz, porque en el original aparece 2 veces la palabra paz. La versión Valera, pero de 1865, más antigua todavía, dice: sentencia firme que guardarás paz, paz, porque en ti se han confiado. Vuelve nuevamente a hablar de 2 veces paz. Versión BDN: al de ánimo firme le guardarás la paz, porque en ti está seguro. La versión oro: tú, oh Señor, nos conservarás la paz, porque en ti hemos confiado. Mire qué importante esto, porque esto nos da mucho a entender. Recuerde que el tema es las batallas de los hemisferios. Tanto hemisferio izquierdo y hemisferio derecho siempre van a tener una confrontación, una lucha, una batalla. Alguien quiere tomar el control y otro quiere tomar el control. Entonces siempre va a haber la lucha, que ahí está en la área emocional. Entonces cuando nosotros hablamos en paz me acostaré y en paz dormiré, está hablando que el Señor quiere tomar el control sobre ambos hemisferios para que el enemigo no tome ningún derecho legal. La versión Oso de 1569 también nos afirma, dice: firme que guardarás paz, porque en ti ha confiado. Ya tenemos varias versiones más originales, donde claramente ahí el Señor nos está diciendo paz, paz. Y todos sabemos, ahí ya podemos nosotros entender que cuando hablamos de paz, está hablando a estos 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo, que tenga paz, y hemisferio derecho, que también tenga paz. Porque el enemigo va a tratar, ¿qué hace el enemigo siempre? Robarte la paz. Es lo primero que hace. Robarte el gozo, robarte la alegría. Y te coloca algo contrario a la paz. Ya no tienes paz. Hay gente que no tiene paz ni para dormir. Por la preocupación, no pueden descansar, por la inseguridad, por el problema económico, por la enfermedad, no tienen una paz, no están tranquilos. Eso es lo que hace el enemigo. Pero el Señor vino hoy a enseñarnos que en esas confrontaciones de estos 2 hemisferios, digámosle, el Señor coloca paz en ambos hemisferios. Todos sabemos que paz es la palabra Shalom. Ese significa paz, Shalom. Dios dice Shalom a ambos hemisferios. Y esa palabra Shalom, el significado es restricción total del caos. Eso significa que nada va a poder entrar sino a menos que nosotros demos un derecho legal. Pero nosotros no tenemos que dar ningún derecho legal al enemigo. Entonces, la restricción total del caos, ese significa Shalom. Por eso que es bueno, cuando usted esté en una situación difícil, dígale: Señor, dame la paz. Dame tu paz, Señor. Dame esa paz a mi hemisferio, para que el enemigo no me robe la paz. Porque si el enemigo logra robarte la paz, va a tomar el control absoluto de todo tu ser. Entonces, el Shalom de Dios tiene que estar en nosotros, en paz y en paz, para así nosotros poder vivir confiadamente en el Señor. En Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, y así como ella. La caída se produce porque algo entró en los hemisferios. ¿De dónde se produjo la caída en Edén? En Génesis 3:6, cuando de ser seres vivientes el hemisferio no estaba dividido. El cerebro no estaba dividido, sino estaban unidos. Pero el pecado hizo que se dividiera el cerebro, y ahí tenemos un 50 y un 50, aunque no lo utilizamos porque ocupamos un 10, un 15. Ni siquiera ocupamos el 50% que tiene cada uno de los 2 hemisferios. Pero Adán no tenía un 50 ni un 50, tenía un 100%.
un 100% en su cerebro. Por eso que Adán, cuando Dios le dijo, colócale nombre a todos los animales, no se hizo problema. Imagínense tantos animales y ni siquiera repitió un nombre. Y le puso un nombre a las aves, a los terrestres y a los que están debajo de las aguas. No se complicó, no se equivocó de nombre, ni siquiera repitió un nombre, porque su cerebro era un cerebro viviente, 100%, pero el pecado dividió. Y aquí dice, no se puede saber algo si es bueno, agradable o deseable, a menos que lo comamos. Entonces la mujer vio que el árbol viene el sentido de la vista. La mujer antes de comer ya había pecado. ¿Dónde? En su mente, en sus hemisferios. O sea, la caída, antes que la mujer coma del fruto, ya la mujer ya había pecado. Antes que el hombre comiera del fruto, ya habían pecado. Porque eso radica en los pensamientos, en lo que el enemigo sembró y colocó en el cerebro. Esto es cuando uno aplaude. Cuando uno aplaude, pareciera que está sincronizado, pero no lo es. Uno aplaude y pareciera que estuviera sincronizado, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque el aplaudir es un pasado. Yo aplaudo, pero no es en el presente, es en el pasado. Ya sucedió. ¿Por qué ya es un pasado? Porque primeramente lo llevó usted al cerebro y luego lo ejecutó. Jamás se ejecuta algo sin que no vaya al cerebro. Mire qué interesante eso. Primeramente lo llevó al cerebro y luego el cerebro le dio la orden a las manos, aplaude. Pero aplaudir es un pasado, porque ya la orden se ejecutó. Wow. Entonces, esto es lo mismo que del pecado. El pecado proviene porque se dijo acá y luego se ejecutó. Cuando las personas pecan algo físico, ya pecaron, porque adentró primeramente por acá. Jesús dijo a través de la palabra que necesitamos su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El shalom, la restricción total del caos. Entonces es importante entender que a medida que más busquemos, más vamos a ser perseverantes. Ahora, en el Antiguo Testamento, en la ley, en el adulterio, enjuiciaban a las dos personas que cometían el acto. Con la gracia no es que tengamos más libertad, sino tenemos mayor responsabilidad, porque algunos dicen, pues estamos en la gracia, así que puedo pecar, puedo hacer esto, así que tengo libertad, me arrepiento y me vuelvo a Dios y listo, y se terminó. Antiguamente era la ley. La ley era drástica. Y hoy, gracias a Cristo, por su gracia, estamos aquí en pie. Pero la gracia no quiere decir una libertad para hacer lo que querramos, sino es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque antiguamente, como decía, los que cometían adulterio en la ley eran enjuiciados o lapidados. Pero en este texto, mire lo que dice Mateo 5, verso 23. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su corazón. Se fija que ahora también hay una responsabilidad, porque ya no, quizás no hay aquí no está el adulterio físico, pero está el adulterio en su mente, en su espíritu. Y ya el hecho de codiciar, usted adulteró, el hombre o la mujer, en cualquiera de los dos casos. Por eso es que es importante entender que hay cosas que todo llega aquí al cerebro, absolutamente todo llega a la mente, llega al cerebro y luego viene a ejecutar algo. Todo pecado físico, con las manos, con el cuerpo, ¿cierto? ¿Me entienden? No quiero entrar en más detalle, pero todo pecado, con las manos, en el cuerpo, es un pasado, porque ya lo ejecutó a usted aquí. Usted lo tiene acá. El pecado viene porque usted lo pensó y lo ejecutó. Hay gente que dice, pero pastor, es que vino el diablo y me tentó y no lo vi. O vino el demonio y me puso la trampa y no sé cómo caí en este pecado. Mentira.
Se engaña a usted mismo, porque usted pecó porque le gustó. Nadie le colocó una pistola y le dijo al demonio, tienes que pecar. O vino Satanás, que se nos reprende, le dijo, tienes que pecar. No, tú pecaste porque quisiste, porque te gustó, o por la concupiscencia que está en el corazón. Entonces, cuando uno ya hace el acto, ya pecó en la mente. Los hemisferios, se fijan que es importante cuidarnos de los hemisferios. Ahora, cuando hay algo que entra en la mente o miedos, esos miedos le van a producir muchas cosas raras en su organismo. El miedo le produce úlceras, estrés, traumas, ansiedades y puede también producir desórdenes mentales. Entonces los miedos inmediatamente hay que quitarlos. Recuerde que los miedos son de 3 químicos que se mezclan: dopamina, serotonina, noradrenalina. Se mezclan estos 3 químicos y las personas quedan bloqueadas. Los miedos no son buenos. Y es más, hemos estudiado que los miedos atraen demonios en otras clases. Job decía, cada mañana haré sacrificio por mis hijos porque quizás pecaron. Job capítulo 1. Y cada mañana hacía sacrificio por sus hijos porque quizás él decía, quizás van a pecar, van a fallar, y aparentemente lo estaba haciendo bien. Pero luego esa oración, ese sacrificio pasó a ser un miedo, pasó a ser un temor, un terror. Y luego vemos Job 3, 25, 26, donde dice, lo que yo temía me ha acontecido, y lo que yo más temía me ha sucedido. ¿Qué pasó ahí? Job llamó a los miedos, y los miedos vinieron y lo atacaron. Por eso que no solamente el miedo produce este tipo de confrontación espiritual, sino va a producirle úlcera. ¿Por qué hay gente con úlcera? Por miedo. Los miedos son los que atacan la área dentro del organismo. ¿Por qué andan las personas estresadas? Por miedo a algo. ¿Por qué andan con traumas? Por miedo a algo. ¿Por qué andan con ansiedades? Con miedo a algo. El miedo libera hormonas, que es el cortisol y la adrenalina. El cortisol es lo que hace que los músculos liberen ese azúcar que tenemos y alertan ante el peligro de escapar. El cortisol y la adrenalina. El cortisol es muy importante dentro del cuerpo, que ayuda en todas partes, que está en los huesos, en el hígado, en las páncreas, están en diferentes áreas el cortisol. Pero ese cortisol y adrenalina tiene que ser en un estado normal, en el sentido de que si se altera el cortisol va a haber un problema. El cortisol es una hormona que produce glándulas suprarrenales en respuesta al estrés. Entonces, todo estrés que pueda tener o todo miedo, el cortisol inmediatamente va a empezar a ejecutar. Por eso que los miedos, ¿qué produce? Un estrés. Cuando una persona tiene miedo por una mala noticia, la Escritura dice también, no tendrás temor de mala noticia. Por eso que es importante, si hubiera mala noticia, entregárselas al Señor. Señor, ayúdame a lidiar con esto, ayúdame con esta mala noticia, o el médico te dijo una mala noticia, o en el trabajo te dijeron una mala noticia. Hay que cuidar eso, porque inmediatamente va a empezar el estrés, y el estrés va a producir que esta hormona del cortisol hagan problemas en el azúcar, y ahí se va a producir todo un caos. Porque el cortisol, ¿qué va a hacer? Aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Y ahí se producen enfermedades. Su presión en el sistema inmunológico, y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. También la obesidad, el diabetes, todo es producto porque el cortisol se disparó. El azúcar se disparó. El azúcar en la sangre se disparó. Entonces, por eso que muchas veces hay personas que tienen síntomas de diferentes tipos de enfermedades porque dejaron que estos miedos o que estas cosas, que estos estreses sea mayor que ellos. Esto lo hemos enseñado también en Guerra Espiritual, que cuando te ataca un animal, un perro, que es un contragolpe, la persona siente el miedo. Inmediatamente, ¿qué hace el perro? Huele a cortisol, huele la adrenalina que expelemos nosotros del cuerpo.
Y eso le molesta a los animales, por eso es que te atacan una y otra vez, tú le das un puntapié y te vuelve a atacar, porque le molesta cuando uno tiene miedo. No hay que temer. Los miedos, si esto pasa en lo físico, en los perros, en los animales, en el mundo espiritual es lo mismo. Por eso que ahí entramos en espíritus metafísicos. ¿Por qué son los espíritus metafísicos? Lo que es las huestes, demonios, espíritu inmundo. Porque ellos quieren que nosotros tengamos miedo a ellos. Por eso mueven las cosas. Hay espectros, fantasmas, sombras, se escuchan ruidos. Porque quieren que tú temas a eso. Al tener miedo, ellos huelen los miedos. Y ellos pueden entrar por el miedo en los cuerpos. Miren qué interesante todo esto, que nos ayuda mucho a entender cuán importante es cuidarnos de los miedos, porque el enemigo quiere que entrar a través de nuestro hemisferio, robarnos la paz. Ramón y Cajal, premio Nobel, padre de las neuronas, este fue el investigador que colocó el nombre de neuronas. Ramón y Cajal, 1906, premio Nobel, dice: somos el arquitecto de nuestra mente. Y también continúa diciendo: siempre y cuando nos propongamos en hacerlo. Mire qué importante eso. Somos el arquitecto de nuestra mente. Lo está hablando una persona que conoce de ciencia, que conoce de las neuronas, y él se dio cuenta que las neuronas pueden cambiar un designio. ¿Cuándo pueden cambiar los designios? Que neuronas, recuerde que son 100.000 millones de neuronas en el cerebro. La información, ellas se comunican unas con otras. Se llaman la sinapsis. Y las neuronas se comunican una neurona con otra neurona. Es un cambio. Y eso significa que hay neuronas, quizás si son negativas, se puede cambiar ese designio. Si hay una neurona que tiene un pensamiento errático, un pensamiento no muy claro, se puede cambiar ese pensamiento. Ahí escribe en su biografía Ramón y Cajal: somos el arquitecto de nuestra mente. ¿Qué hace un arquitecto? Cambia un plano. Puede borrar y hacerlo de nuevo, o puede mejorarlo, porque el arquitecto eso es lo que hace, diseña. Entonces nosotros, nuestra boca, en nuestra voz, con autoridad, podemos diseñar lo que está hecho, o quizá el enemigo puso una estructura, algún diseño, alguna raya, algún grafite, algo en nuestro cerebro de un pensamiento negativo. Pero como nosotros tenemos la palabra, llamar las cosas que no son como si fuese, nosotros declaramos, profetizamos y cambiamos el designio. Cambiamos el designio que cual tenemos en nuestra mente. 3 mentes. Primeramente, consciente. Del griego, en la mente dianoia. La mente consciente es lo que nosotros estamos conscientes de la información natural de todos los días. Hoy estamos conscientes. Aquí estamos reunidos, estamos escuchando un mensaje, estás consciente. Tú estás consciente de dónde estás, qué estás haciendo, estás consciente. Esa es mente consciente, mente dianoia. Luego una segunda mente, que es la mente subconsciente, que es la mente nous. Ahí donde está, es que es la parte más baja de la frecuencia, es un estado intermedio neutral donde transitan los pensamientos. Ahí también están las percepciones. Las percepciones el cual nosotros podemos visualizar o no podemos visualizar están en el subconsciente, que transitan en los pensamientos. Luego tenemos el inconsciente, que es del griego la mente cheder. Es la parte más profunda de la mente. Está inaccesible al consciente, porque es la parte donde guardamos la información que no aceptamos, la cual es en el inconsciente, mente cheder, o también que aceptamos. La palabra hebrea de cheder significa cámaras ocultas. Este es parte dentro de los hemisferios, porque dentro del hemisferio tenemos diferentes áreas de mentes: consciente, subconsciente, inconsciente, y de aquí la mente inconsciente va principalmente trabajando con las memorias. Por eso se llama las cámaras ocultas. Si hay un evento negativo, el enemigo puede usar ese argumento como algo de puerta centrada para poder tomar eso y que las personas empiecen a actuar por esos derechos legales. La mente de anoia, que es la mente consciente, tiene que ver con el presente intelecto. La mente non, subconsciente, tiene que ver con el pasado de la memoria. El enemigo va a usar siempre
el pasado. La mente ceder inconsciente tiene que ver con pasado, imaginación y futuro. Todo radica ahí porque el enemigo va a mostrarte un pasado, una imaginación o algo futuro que tú no puedas realizar porque eso ya está en tu memoria. Entonces hay personas que no pueden avanzar al futuro porque el enemigo les colocó un pasado, una imaginación, un evento negativo, y eso está en las memorias, que es lo hipocampo. El hipocampo tiene que ver con todo lo que es la parte de adelante, corteza prefrontal, donde tomamos decisiones. Entonces ahí está radicado todo lo que es el cerebro. Y hemos hablado de aquí de 3 mentes: consciente, subconsciente, inconsciente. Pero hay 17 tipos de mente. Cartografía de la mente. Podemos ver aquí el hemisferio izquierdo y vemos al lado dibujado el cerebro, que se fija que hay una confrontación, hay una batalla. Siempre va a ser así. Los 2 hemisferios van a estar todos los días siendo atacados. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo, en la parte lingüística, no es que todo malo sea el hemisferio izquierdo, no. El hemisferio izquierdo ayuda también a la estructura de las partes lingüísticas, las partes que tenemos del ser humano, las partes que tienen que ver con el funcionamiento, la capacidad, razonamientos lógicos, resolver problemas numéricos, la matemática, aprender información teórica. No es que todo sea malo del izquierdo, pero el izquierdo siempre va a ir radicado al pasado. Esa es la diferencia. Entonces va a haber este tipo de confrontación en que el hemisferio quiere que el hemisferio derecho vuelva al pasado. Y si el hemisferio izquierdo logra que el hemisferio derecho esté contaminado con el pasado, la persona no va a poder avanzar, no va a poder crecer. Luego tenemos también el hemisferio derecho, que es importante. Ahí no está la parte de la relación de la expresión no verbal. Ahí donde tenemos la capacidad, la conducta de las emociones, de expresar, de captar las emociones, de entender las emociones. Tiene la facultad de controlar los aspectos verbales de comunicación, intuición, reconocimiento también de las caras, de las voces, las melodías. Todo eso lo hace el hemisferio derecho. Cuando usted ve a una persona, dice, esa persona es fulano de tal. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho está trabajando. Cuando usted escucha una melodía de una canción, usted dice, esta canción la escribió tal persona y esta se cantan en tal lugar, porque está trabajando el hemisferio derecho. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Entonces, la lucha, la confrontación siempre van a estar, porque eso es lo que quiere hacer el enemigo, que perdamos la lógica en el Señor. Estos 2 hemisferios, izquierdo y hemisferio derecho, que los 2 pueden interactuar entre sí, pero cada uno son independientes. Son independientes. Está por la fisura, en que es la parte de la fisura longitudinal, que es donde el cerebro puede actuar y de ahí donde puede razonar. Por eso que es importante, según lo que hoy hemos visto, como decíamos la clase de hoy, las batallas de los hemisferios. Los 2 hemisferios siempre van a estar en una confrontación. Es más, siempre, aunque tú estés en la iglesia. Porque usted dirá, no, si yo estoy en la iglesia no va a tener ningún pensamiento negativo. No es tan así. Los hemisferios siempre van a estar interactuando. Por eso que hay que sujetar los hemisferios a la obediencia de Cristo. Porque tú puedes estar en la iglesia con un pensamiento malo. Y no solamente de pecado, sino también de una división. Y eso también es pecado. Una murmuración. Y tú puedes estar en la iglesia y decir, la hermanita vino con zapatos rojos, zapatos satanela. Y empieza la envidia. Y porque el hermano se compró un carro, un auto, y empieza el enemigo, uy, debe estar vendiendo de la buena. Y empezamos, hermano, con pensamientos negativos, con pensamientos que no son buenos. Se fija, y aún dentro de una iglesia. O sea, el hecho de estar en una iglesia no quiere decir que los hemisferios no van a interactuar con mayor razón. Aún cuando tú estás en un ayuno. ¿Qué sucede cuando tú estás en un ayuno? Te dan ganas de comer. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Te va a colocar el plato que a ti más te gusta.
No sé, esos tacos, ese pollo, esa carne, esas papas fritas, no sé, el plato que a ti más te guste, el enemigo te va a colocar en tu hemisferio imágenes de ese plato, de esa comida que a ti más te gusta, aún estando en un ayuno. Se fija que esto es todos los días. Hoy estamos hablando de esta enseñanza y después de que terminemos esta enseñanza, el enemigo te va a colocar alguna idea negativa. Y como ya tú aprendes a qué hacer con ese pensamiento negativo, tú llevas a los sujetos a la obediencia a Cristo. Porque esto no significa que el hecho que estemos haciendo algo, el enemigo no va a actuar. Con mayor razón va a actuar. Jesús, dice la Escritura, que Él fue tentado, fue atribulado y fue probado. ¿Cuándo? Por un tiempo. La tentación vino por un tiempo. La prueba vino por un tiempo. La tribulación de Jesús vino por un tiempo y luego el enemigo se alejó. Así actúa el enemigo. Viene por un tiempo y luego se aleja. El problema es que mientras se aleja, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos preparamos, nos capacitamos o nos relajamos? Esto cuando las personas salen de vacaciones y se van a cualquier lugar y resulta que en las vacaciones no oraron. En las vacaciones no buscan de Dios. Porque están tan relajaditos ahí en la hamaca, tan relajaditos en la playa, que ya no se olvidan de buscar de Dios. Por eso que después cuando llegan nuevamente a su iglesia, llegan muertos. Es verdad. Hay gran parte de las personas que salen, no digo que no vayan de vacaciones, descanse, vayan, pero ahí tiene que estar Cristo. Usted tiene que orar, tiene que leer la palabra, tiene que buscar de Dios. Si no se puede congregar, congréguese a través de una red social. No puede usted estar sin hacer nada. Por eso que muchos salen de vacaciones y después hay que estarlos resucitando. Y aún líderes, y hay pastores también, gente con compromiso, después llegan más frío. Ya después no quieren estar en la obra, ya después ya se descuidan su ministerio, ya no quieren tomar los compromisos, ya después se relajaron tanto que ya no quieren hacer nada. ¿De quién es el culpable? De ellos mismos. Porque se descuidaron de su hemisferio y la responsabilidad que Dios quizás les dio. La batalla, se fija que siempre, los dos hemisferios siempre lo vamos a tener cada día. La confrontación siempre va a estar. A través de esta palabra, entonces, hoy hemos visto cuán importante es saber el cuidado que nosotros tenemos que tener de estos dos hemisferios, porque las batallas siempre van a estar. Las batallas de estos dos hemisferios siempre las vamos a tener. Entonces hay que tener cuidado de, en lo posible, pedirle al Señor que Él nos ayude en estas confrontaciones. Vuelvo nuevamente a lo que decía anterior. En cada minuto, cada segundo siempre va a haber esta confrontación. Van a estar siempre los dos. ¿Por qué? Porque ya lamentablemente después de la caída vinieron las emociones humanas. La emoción humana, vienen las emociones de pensamiento, de sentimiento. Pedro le pasó también. Cuando Jesús dijo, ¿quién creen ustedes que soy? Y sale el Pedro osado, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Mire qué tremendo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Ahí como que su hemisferio razonaron muy bien. Y Jesús lo alabó y le dijo, Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Yo creo que Pedro se sentía con el pecho hinchado como el pavo real. Y contento y oh, gloria a Dios y aleluya, porque se lo reveló el Padre. Y Jesús lo alabó y lo honró, le dijo, Pedro, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Pero ¿qué pasa 6 versos más abajo? Le empieza a reconvenir a Jesús, porque Jesús había dicho, tengo que ir a Jerusalén, ahí voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro le empieza a reconvenir, o sea, reconvenir le empieza a decir Jesús, por ningún motivo vayas a Jerusalén. Por ningún motivo te dejes matar. Jesús, no puedes morir. Inmediatamente se fija como que cambió ya su hemisferio. Y Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. No es que Satanás haya entrado en él, que eso lo hemos enseñado en otras clases. Satanás no entra en los cuerpos, coloca ambiente, manipulación, pensamiento. Satanás, él coloca esos pensamientos. Hay mucho tema también ahí que hablar, porque muchas veces decimos,
que Satanás entró en él. Satanás no entra en los cuerpos como los ángeles caídos. Ellos no entran en los cuerpos. ¿Por qué? Porque pierden espacio y tiempo en un cuerpo. Esa no es la función de Satanás. La función de Satanás es el general, el mandar, equipar, adiestrar. No va a perder el tiempo de entrar en un cuerpo cuando lo hacen otros, demonio, espíritu, mundo. Entonces son cositas que es importante también analizarlas. Entonces, ahí ya Jesús ya no lo alabó. Y 6 versos más abajo, arriba, 6 versos más arriba, no te lo reveló sangre ni carne. Pero 6 versos más abajo, apártate de mí, Satanás. ¿Se fija cómo la manipulación de los hemisferios de Pedrito le jugaron en contra? Y estamos hablando del apóstol. Estamos hablando del que estaba con Jesús. Y qué tremenda revelación, porque ninguno de los 11 discípulos le reveló. Ni Juan el amado, ni Andrés, ni ninguno se le reveló tanta revelación que tuvo Pedro, en que Jesús le dijo, wow, Pedro, esto no te lo reveló sangre ni carne. Pero después el mismo Pedro cambió su hemisferio. Y su hemisferio ahora lo reprenden. Apártate de mí, Satanás. Se fija cómo el cuidado que nosotros tenemos que tener a cada minuto, cada segundo. Cada segundo, cada minuto es crucial. Porque usted puede estar en la iglesia, un culto de gloria, un culto de fuego, como le llame, un culto de tremenda bendición, y después llegar a su casa y llegar amargado. O del camino a su casa el enemigo le puso algo, usted se amargó y usted llegó enojado de haber recibido la bendición, después de haber recibido la bendición del sacerdote, después de haber recibido la presencia de Dios, hablar en lengua, profetizar, y después le pasó algo en el camino y llegó pateando al perro y al gato. Y enojado con su esposo, enojado con el hijo. ¿Y qué te pasó? Ay, ¿qué te importa? Y no venía de la iglesia. Y ahí el esposo le avergüenza. Y te avergüenza tu espíritu. ¿Y esto a cuánto no ha pasado eso? Se fija cómo cada día nosotros lidiamos entre dos pensamientos. Y estos son en milisegundos. No nos damos ni cuenta. En milisegundos dentro de otro un pensamiento negativo. Por eso es que es importante pedirle al Señor que Él nos sane. Porque todos los días vamos a vivir una batalla confrontacional. El tema de hoy es las batallas de los hemisferios.